Bienvenidos de regreso a nuestra serie de Fundamentos. En este video vamos a hablar de cómo sabemos que Jesús es Dios. Esta es una verdad importante. ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de la persona de Jesús? Les doy un ejemplo. Anoche yo fui a comer helado con unos jóvenes adultos que estaban en mi casa. Y nosotros caminamos de mi casa a la Michoacana, a la heladería. Y en camino a esta heladería, después de caminar como una cuadra, pasamos una casa que estaban construyendo, una casa absolutamente nueva. Uno de los muchachos notó algo en el frente de la casa, algo que no estaba derecho. Y era algo que yo había pasado por esta casa varias veces, pero nunca había notado que en el frente había algo que estaba chueco, no estaba derecho. Y al mirar eso, noté que como eso no estaba bien, no estaba derecho, era un problema que los arquitectos habían cometido un error en el fundamento de la casa, cuando estaban echando la base o el fundamento en el cual edificaron la casa. El fundamento estaba chueco, no estaba derecho. Y por eso ahora va a haber muchos problemas o muchas cosas en la casa que no están derechos porque el fundamento no fue echado bien. De la misma manera, lo que usted y yo creemos acerca de la persona de Jesús, a ver si creemos si Jesús era de veras el Hijo de Dios y no era tan solo humano, pero era también 100% Dios. Lo que nosotros creemos acerca de la persona de Jesús es una creencia fundamental a nuestra fe cristiana. Si nosotros no creemos que Jesús es Dios, tal como Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios, es algo que puede causar problemas en nuestra fe si no conocemos esta verdad bien. Entonces veamos algunas verdades, algunos versículos de qué nos dice la Biblia de quién era Dios. En Juan el capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En primera de Juan el capítulo 4, Juan nos dice de nuevo, el versículo 1, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí Juan nos enseña, una de las preguntas más comunes que personas me hacen y muchos jóvenes adultos me hacen es: ¿cómo yo sé si el Espíritu Santo me está hablando? Bueno, vamos a ver en este pasaje que el Espíritu Santo nunca nos va a dirigir o nunca nos va a guiar a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios. Y vemos aquí, siguiendo leyendo el versículo 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos guía a la verdad. Y una de esas verdades es que Jesús, de veras, Él vino en carne, pero también era Dios. Jesús mismo, primeramente, nos dijo que Él era Dios. Y vamos a ver varios pasajes de Escritura donde Jesús nos dijo que Él era Dios. En Juan, el capítulo 5, versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Veamos un pasaje de Escritura cuando Él dijo eso. En Juan 10, versículo 30, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Aquí Jesús claramente nos dice que Él es Dios. En Juan 14, versículo 9, le habla a Felipe y Él le dice a Felipe, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús nos dijo que veamos las obras que Él hizo. Voy a regresar a eso dentro de poco. También en Juan 8:58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, después dice esta referencia al Antiguo Testamento famosa, dice, yo soy. Hablando de el gran yo soy. Aquí Jesús está refiriéndose a Éxodo el capítulo 3, cuando Moisés le preguntó a Dios, le dijo, bueno, cuando las personas, los judíos que eran esclavos en Egipto, cuando ellos me pregunten, ¿quién me mandó? Dios le dice a Moisés que le digan a ellos, dígale a ellos que el que te mandó es el gran yo soy. Y aquí Jesús hace referencia a el nombre de Dios, el gran yo soy en Éxodo el capítulo 3. Aquí Jesús también se llama el yo soy en Juan el capítulo 8. Josh McDowell dijo esto, él dijo, ¿Jesús era un lunático o de veras era Dios? Y nosotros tenemos que hacer esta decisión, tenemos que escoger. O creemos que Jesús era un hombre simplemente que decía que Él era Dios, un lunático, o de veras creemos que Jesús era quien Él dijo que era, Dios. Próximamente también vemos, número 2, que otras personas nos confirmaron que Jesús era Dios, porque otras personas también dijeron que Él era Dios. En Isaías el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, pero después vemos esto, Dios fuerte. Aquí Isaías llamó a Jesús Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Voy a regresar a Isaías después en esta lección. Pero número 3, Jesús también, personas lo adoraron a Él como Dios. Personas adoraban a Jesús como Dios. Vemos en varios pasajes de Escritura, no tenemos tiempo de leerlos todos, pero en Mateo el capítulo 14, versículo 33, vemos que personas adoraron a Jesús como Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Otros pasajes de Escritura que encontramos es Filipenses capítulo 2, versículo 10, también Hebreos, el capítulo 1, versículo 6. Vemos varias veces en la vida de Cristo que personas lo adoraban a Él como Dios, como el leproso que Él sanó. En Mateo, el capítulo 8, versículo 2, también a una mujer, después de Jesús aquí hacer un milagro, en Mateo, el capítulo 15, versículo 25, después vemos la madre de Santiago y de Juan, en Mateo, el capítulo 20, versículo 20. También vemos el hombre que era poseído de demonios y Jesús echó varios demonios fuera de él en Marcos 5, 6. Él cayó a los pies de Jesús a adorarlo como Dios. También vemos un ciego que Jesús le restauró su vista en Juan el capítulo 9, versículo 38. Vemos varios pasajes de Escritura donde personas adoraron a Jesús como Dios y Jesús nunca rechazó esa adoración de personas. Nunca les dijo, no me adoren porque yo no soy Dios, como Juan el Bautista hizo, pero sino que también vemos en Juan 20 que Jesús confirmó las palabras de Tomás cuando él lo adoró y lo llamó mi Dios, mi Señor. Jesús confirmó su declaración de él siendo Dios. Número 4. Jesús hacía o hizo cosas que únicamente Dios podía hacer. Jesús hizo cosas que únicamente Dios podía hacer.
Vamos a ver varios pasajes de escritura y algunos de sus pasajes encontramos que los líderes religiosos de este tiempo, los fariseos, los saduceos, se volvían completamente locos y estaban tan enojados con Jesús porque Él hacía cosas que únicamente Dios podía hacer. Por ejemplo, Jesús perdonaba a personas de sus pecados. Encontramos eso en Marcos el capítulo 2, versículos del 1 al 12. También vemos en Juan el capítulo 5 y en Hechos el capítulo 17 que Jesús juzgaba a personas como Dios. Porque él tiene y tenía todo el poder de juzgar a personas porque todo juicio fue dado a Él por Dios. También vemos en Juan el capítulo 15 que Jesús nos dio la promesa de mandar a el Espíritu Santo. También vemos que Jesús levantaba a personas de los muertos. Jesús literalmente resucitaba a personas de los muertos. Vemos eso en Juan el capítulo 5, versículo 25. Pero también vemos que Jesús es el Creador. Como lo dice Juan el capítulo 1, versículo 3. También Colosenses 1:16 y Hebreos 1:10. Jesús es el creador de todo. También vemos que Jesús sostiene todo por su mano. En Colosenses 1, versículo 17 y en Hebreos el capítulo 1, versículo 3. Ahora, el simple hecho de que alguien diga que es alguien o que alguien diga algo no significa que es verdad. Les doy un ejemplo. Si yo digo que yo soy un billonario y después voy a mi cuenta de banco, simplemente porque yo dije o digo que soy un billonario, no significa que cuando abra mi cuenta de banco habrá billones de dólares en esa cuenta, simplemente porque yo lo dije, porque yo no soy Dios y mi palabra no tiene ese poder. Pero, entonces, ¿cómo podemos saber que el simple hecho de que Jesús dijo que Él era Dios significa que Él verdaderamente era Dios? Vamos a ver 3 evidencias que encontramos que nos prueban que Jesús de veras era Dios y que podemos confiar en su palabra y que su palabra era verdadera. Evidencia número 1. Vemos que Jesús cumplió con profecías del Antiguo Testamento con su vida aquí terrenal en el Nuevo Testamento. Jesús cumplió con las profecías del Antiguo Testamento. Eso nos prueba que Él era Dios. Vemos en Lucas 24:44. Dice, y les dijo, Jesús hablando, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Eso está hablando del Antiguo Testamento y en los Salmos. Hay varios pasajes de escrituras, cientos de profecías que Jesús cumplió aquí estando en la tierra en el Nuevo Testamento. Vemos estos cumplimientos de las profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. No tenemos tiempo de hablar de todas estas profecías con las que Jesús cumplió, porque algunos teólogos creen que hay más de 300 profecías que Jesús cumplió en el Nuevo Testamento. Pero veamos algunas 4 o 5 de estas profecías. Número 1, vemos que Jesús nació de una virgen. Vemos esa profecía en Isaías, el capítulo 7, versículo 14. Y vemos que esa profecía se cumplió en el Nuevo Testamento en Mateo el capítulo 1, versículo 21 al versículo 23. Otra profecía vemos que Jesús descendió de Abraham. Esa profecía se encuentra en Génesis 12, del versículo 1 al 3 y también Génesis 22, 18. Esa profecía la vemos cumplida en Mateo el capítulo 1, versículo 1, pero también en Gálatas el capítulo 3, versículo 16. Otra profecía es que Jesús descendió de la tribu de Judá. Vemos esa profecía en Génesis el capítulo 49, versículo 10, y vemos que se cumplió en el Nuevo Testamento en Lucas 3, 23 y en Hebreos 7, 14.
Por último, otra profecía que vemos que se cumplió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es en Miqueas, el capítulo 5, versículo 2. Aquí encontramos la profecía que Jesús iba a nacer en la ciudad de David, en Belén, la ciudad de Belén de Judá. Vemos esa profecía cumplida en el Nuevo Testamento. Mateos el capítulo 2, versículo 1 y Lucas el capítulo 2, versículos del 4 al 7. Si usted tiene su libro y nos está siguiendo estas enseñanzas en su libro de fundamentos, usted puede encontrar en el capítulo de Jesús parte 2, en la sesión 6, usted puede encontrar, si nos está siguiendo, una lista de más de 30 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Pero de nuevo, creemos que hay más de 300 profecías que se cumplen del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y esa es evidencia enseñándonos, probándonos que Jesús era quien Él dijo que era. Segunda evidencia que encontramos es los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús son evidencia para probarnos que Él era Dios. Cuando a Jesús le pidieron que les diera prueba de que Él era Dios, Jesús se refirió a sus milagros. Encontramos eso en Lucas, el capítulo 7, versículo 20, dice: Cuando pues los hombres vinieron a él hablando de Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí vemos que Cristo, Jesús, hizo milagros, no tan solo porque Él tenía compasión de las personas y la gente que estaban en necesidad y lo necesitaban a Él y a su poder, pero también para probarnos que Él de veras era Dios. Uno de los milagros más grandes que vemos es en Juan el capítulo 11. Hablamos de este milagro en el último video, pero vimos que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Y en Juan el capítulo 11, al final del capítulo, hallamos que cuando Jesús está a punto de llamar a Lázaro que salga de esa cueva, y cuando Él resucitó a Lázaro, Él dijo en su oración, le pidió al Padre que le diera este poder para hacer este milagro, para probarle a aquellas personas que estaban presentes que Él era Dios y que el Padre lo había mandado. Jesús hizo estos milagros para confirmarnos, para darnos prueba a nuestra fe que Él de veras era Dios. Pero próximo, la tercera evidencia que hallamos para probarnos que Jesús es y era Dios, que Él era quien Él dijo que era, es su resurrección. La tercera evidencia es su resurrección. Es una cosa que Jesús resucite a otra persona de los muertos, pero es completamente otra cosa que Él se resucite a sí mismo de los muertos. La resurrección de Jesús lo separa a Él de cualquier otra persona, cualquier otro hombre o cualquier otro profeta. La resurrección de Jesús también separa nuestra fe de cualquier otra fe o cualquier otra religión en este mundo. ¿Por qué? Porque Buda murió, pero nunca resucitó. Mohammed, el profeta de la religión islámica, él murió, pero nunca resucitó. Charles Taze Russell, él murió siendo un hombre anciano, pero nunca resucitó. Joseph Smith también murió a una edad joven, pero nunca resucitó. Confucius, que fue el fundador de muchas religiones y creencias asiáticas en el mundo de hoy, él murió, pero nunca resucitó. Pero el Señor Jesucristo murió y a los 3 días hasta nos dijo cuántos días iba a estar muerto y cuándo iba a resucitar.
y Él resucitó de los muertos, y eso separa a Jesús de cualquier otra persona, cualquier otro profeta, cualquier otro hombre en este mundo. Y también separa nuestra fe cristiana de cualquier otra fe o cualquier otra religión. En Juan capítulo 2, versículo 19, también Mateo 12:40 y Marcos 8:31, Jesús nos dijo que Él iba a morir y que iba a estar en el sepulcro por 3 días, pero después de 3 días iba a resucitar. No tan solo resucitó, pero también nos dijo cómo y cuándo iba a resucitar. Pero también nos dijo que su resurrección iba a ser por medio de su propio poder y su propia voluntad. Nos dijo eso en Juan, el capítulo 10, versículo 17. Dijo Jesús estas palabras: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La tercera evidencia que vemos para probarnos que Jesús es Dios y que de veras era quien Él dijo que Él era, es su resurrección. Para concluir, para resumir, la primera evidencia que hallamos que nos prueba que Jesús es Dios es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento con su vida terrenal aquí. Y próximo, la evidencia número 2, vemos los milagros de Jesús nos prueban que Él era Dios. Y por último, su resurrección es evidencia que Jesús es Dios. ¿Usted de veras cree que Jesús era quien Él dijo que Él era? Esta es la conclusión de esta lección y este video. Espero que tengan un buen tiempo en su grupo de gracia hablando de estas verdades que hemos aprendido en esta parte de esta serie. También lo ayudaría mucho si usted sigue un plan de lectura que su líder le puede pedir a su líder acerca de estas lecturas. Estamos leyendo varios pasajes de la vida del Señor Jesucristo. Tengan un buen tiempo con su grupo. Nos vemos en el próximo video.